pues bienvenidos al único café que usted puede tomarse sin filtros. Bueno, a menos de que sea de otro café que necesite filtros, pero eso es en otro lugar. Javier, ¿cómo estás? Mi querido Ramiro, y a todos los que el gusto de acompañarnos, efectivamente, un café sin filtros. Hoy traemos un tema. A ver, ¿café de importación o café de exportación? Te lo pregunto porque ya lo habíamos escuchado con Carlos Salinas de Gortari, tú estabas muy chico y tenías pelo, pero en aquel entonces se hablaba con el presidente que había hecho cosas monetariamente hablando en beneficio del país, un tratado de libre comercio en donde pues iba a dispararse de manera impresionante las fotografías que se toman. Después Enrique Peña Nieto va y refrenda el TEMEC con aquella imagen para no olvidar, donde pues en el tema de las manos se voltea Barack Obama y nuestro presidente en ese entonces pues se queda ¿no? Saludando al aire. Saludándonos, ¿no? Y ahora un tema en donde pareciera que defender la soberanía no tiene otra connotación más que no estar interesado en un tema tan valioso y tan importante como es el TEMEC. Lo mencioné precisamente en el episodio anterior. En la actualidad, México, de lo que produce y exporta, le representa el 80% a Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que no es cualquier cantidad. Del 100% de lo que actualmente México produce aquí en nuestra tierra, en las diferentes regiones del país, y que además exporta, para los que no entendemos, mandamos para afuera, llega a Estados Unidos. ¿Sí? Y el 50% de lo que nosotros compramos, de lo que nosotros importamos, o para los que no me entiendan, traemos de para acá, viene precisamente de Estados Unidos. Entonces, independientemente si hablamos de importación o exportación, salimos raspados porque dependemos 100% de nuestro principal socio comercial, que en este caso es Estados Unidos. Pero el tema del día de hoy va en función de lo que nosotros exportamos. Y como bien lo mencionaste, o sea, del famoso Tratado de Libre Comercio que en aquel tiempo se implementa, hoy denominado llamado TEMEC, que por cierto entramos en un punto de conflicto, no un punto de conflicto de interés, porque entiéndase que hoy por hoy hay un documento que se llama tratado, que tanto Canadá, Estados Unidos y México lo analizamos, lo revisamos, se aprobó, legalmente se aprueba este documento, pasa por la Cámara de Diputados, sí. Por el Senado, se aprueban cada uno de los puntos del TEMEC que se negocia muy padre, y llega un momento en que plasmamos la firma. Y esa firma significa que hay un acuerdo. Es un compromiso. Es un compromiso. Sí. Hay un acuerdo trilateral, México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Estamos en un proceso en el que están corriendo 75 días en el que México tiene la responsabilidad de responder una queja que nos mandan los vecinos, en el que nos dicen, señores, con base al fundamento del tratado que tenemos firmado entre nosotros tres, consideramos que México está incumpliendo con algunas reglas de operación, particularmente por el tema de la famosa llamada reforma energética. Ese es el primer punto, que hay un tratado, hay un documento que lo firmamos, estuvimos de acuerdo, que incluso nos hemos beneficiado de ese tratado. O sea, por los que no entendamos mucho del tema de la exportación, el Tratado de Libre Comercio, o el TEMEC, como en este momento se denomina, es un tratado, es un documento que a los mexicanos, particularmente hablando, nos genera un beneficio de poder mandar nuestra mercancía hacia nuestros vecinos del norte sin prácticamente el pago de impuestos o lo que se conocen como aranceles. Correcto. En términos generales, mi querido Ramiro, voy a mandar este producto hacia Estados Unidos. ¿El café?
Es que el café sí es importado. No, El de hoy. La tasa, ya ves que tenemos la costumbre de importar Sí. lo que consumimos y de repente transformarlo y regresarlo. Sí. No sé cómo está el rollo, pues compramos caro, vendemos barato, como la gasolina. Como la gasolina, Como sí, la gasolina. sí. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a decir que la tasa, bueno, esta no, esta está bonita, está padre y dice mi nombre. Mandamos esa. Vamos a mandar la tasa a Estados Unidos, la vamos a exportar, se la vamos a vender a nuestros vecinos con el beneficio de que no vamos a pagar impuestos por esa exportación. Eso es el TEMEC, que a mí me facilita como exportador el poder enviar mi mercancía sin que tenga que cubrir el arancel o el impuesto que me implicaría. Y esto me resulta beneficios económicos. Recordarás en la administración del antecesor de Biden, ¿qué fue lo que sucedió? Con Trump. Con Trump. Aranceles sobre aranceles, impuestos sobre impuestos, castigos. Y sobre la amenaza castigos. para países con el tema de que si no cooperaban con alguna situación, el castigo era el tema de los aranceles. Y son castigos muy fuertes. Sí, claro. Porque son imposiciones financieras. Para que el empresario, que se ve perjudicado por ese tema, presione al gobierno y ceda Y lo acabas de decir. El que se ve afectado es principalmente el empresario, que al final del camino es el que tiene que absorber el pago de los aranceles o el pago de los impuestos por mandar su mercancía a la venta hacia el país vecino. Principalmente es el empresario. Y de cierta manera también, por eso mi participación. O sea, al hablar en nombre de los empresarios que se ven afectados al conocer un factor financiero, de productividad, de eficiencia y lógicamente en este caso de consecuencias. Llega esta queja en la que estamos inmersos y estamos en un proceso de revisión y lo más sano sería sentarnos con nuestros vecinos, con los que tenemos el tratado y decir, ¿sabes qué? Entiendo tu queja y estoy de acuerdo con ella porque estoy incumpliendo con las reglas de operación del tratado. ¿O sabes qué? Lo que más comúnmente está sucediendo es, no me importan tus reglas, no importa lo que ya firmé, porque eso es lo que se está peleando. Sí. O sea, ya lo firmaste, güey. Sí, claro. Ya te comprometiste. Hay quienes, incluso en las redes sociales, dicen, es que no tienen por qué defender a los países, no somos maquila ni obreros de nadie. Tenemos nuestra soberanía y tenemos que cuidarla y defenderla. Eso lo ves en redes sociales porque es el mensaje que mandan de allá desde Palacio. O sea, y desgraciadamente, todos los días por la mañana hay una publicidad pagada por parte del gobierno que siempre está en campaña para mandarle decir a sus súbditos qué es lo que quieren escuchar. Es doctrina. Sí, es una doctrina. Entonces, las personas que siguen el populismo y la popularidad de nuestro querido presidente escuchan que hay personas que están defendiendo los intereses de extranjeros y que son traidores a la patria y que están, literal, tallando la soberanía de nuestro país. Desgraciadamente, a quienes van dirigidos esos mensajes, les tenemos que explicar lo que es el tratado, el contenido y los compromisos a los cuales se acordaron. Esto es como hablar en una colonia en donde 3 vecinos se ponen de acuerdo probablemente para la vigilancia, se ponen de acuerdo probablemente para la seguridad o probablemente para otras cosas y actividades de su colonia. Y de repente alguno levanta la mano y dice, pues yo ya me comprometí, ya nos pusimos de acuerdo, ya está firmado el tratado, pero me lo voy a brincar. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Por qué? Porque la soberanía de mi país me lo permite. O sea, y yo no estoy peleando que México sea un país soberano, libre. Lo que tratamos de decir aquí, sin filtros, sin pelos en la lengua, es, hay un documento del cual nos estamos brincando las trancas, del cual no queremos respetar el tratado y el acuerdo que firmamos con nuestros vecinos, y que esto nos va a generar gravísimas consecuencias. A ver, te interrumpo un poquito porque hay 2 temas sobre el Tratado de Libre Comercio, o el TEMEC ahora.
Primero, acabas de mencionar un asunto que tiene que ver con lo energético y pareciera que es la justificación de moda, pero hay otro tema que recordarás, es el asunto de que Estados Unidos iba a vigilar o que iba a formar parte como de un comité de vigilancia para que los empleados tuvieran las condiciones de trabajo que es parte del tratado. Y que ahí la Secretaría del Trabajo y Andrés Manuel López Obrador dijeron no, o sea, como van a venir aquí a supervisar y a certificarme del extranjero, y eso es una invasión a una serie de cosas. Es que es parte del tratado. Sí. ¿Por qué? Porque se supone... Pero ¿por qué el empresario no brinca, Javier? O sea, lo que pasa es que tenemos que brincar todos juntos. O sea, vemos empresarios que brincamos no al mismo ritmo que todos los demás. En el programa pasado y el antepasado hablamos sobre un asunto que son las condiciones laborales y el papel que tiene el empresariado. Y uno de ellos es, a ver, no hay honestidad en muchos, y en el tema del seguro social te ponen con el salario mínimo, por ejemplo. Eso si te vienen a supervisar de fuera, pues, y no de fuera, de aquí mismo, de adentro, está mal, ¿me explico? Entonces, yo no veo al empresario manifestarse en general. Ahora veo sí algunas voces de exportadores, por ejemplo, que dicen, a ver, esto no solamente es incumplir la firma, es incumplir pedidos que ya tenemos y que estamos procesando y de los cuales nos está costando. O sea, si nos cierran las fronteras, Estados Unidos puede hacer un tratado con quien tú quieras en el momento en el que ellos quieran. Es que incluso al hablar del tema laboral, el hecho del comité de vigilancia que establecen para precisamente revisar las condiciones laborales que estamos brindando a los trabajadores en México, particularmente en empresas que exportamos hacia con ellos, es precisamente para garantizar un tema de competitividad. O sea, un tema de competitividad, un tema de seguridad social, laboral, en el que las condiciones de los trabajadores que están firmadas en ese tratado se cumplan. Y hay condiciones, por ejemplo, en maquiladoras y en otro tipo de empresas. Recuerda que México es literal líder en producción de autopartes y automóviles a nivel mundial. Y allá en donde se producen es donde más vigilancia se toma y se presta precisamente para revisar las condiciones laborales de los trabajadores. Tenemos un tema, por ejemplo, que a lo mejor no es de exportación, pero allá en Coahuila las condiciones laborales de unos mineros que todavía, por cierto, al cierre de este programa, siguen atrapados, y no hay un tema de revisión por parte del gobierno de decir quiénes son culpables. O sea, no sé si lo recuerdas, pero se mencionó, primero vamos a buscar, y muy loable esa parte y muy válida, primero vamos a buscar rescatar con vida y la integridad física de los mineros, y después vamos a revisar qué sucedió. Pero yo me pregunto, tanta gente tienes en el gobierno, unos dedicados específicamente al tema del rescate, pero no tienes más gente que pueda ya de una vez comenzar una carpeta de investigación. ¿Qué sucedió? Pero voy más allá, en el tema de pasta de conchos en su momento, que Andrés Manuel como oposición criticó fuerte, sí. No solamente por el tema de las acciones de gobierno para el rescate, sino también por las sanciones que debían de darse a la minera en ese entonces, y ahora está escupiendo para arriba. Y esta secrecía de quién está detrás de pasta de conchos, de Coahuila, pues también lo tienen metido ahí, y no dudes que al ratito salgamos con el asunto de que los periodistas o la sociedad no puede preguntar por qué esa información va a estar reservada para los próximos 5 años. O todo de seguridad es para nacional. 5 años. O es de seguridad nacional. Como todo, como el Tren Maya. Es decir, lo peligroso realmente es que estas decisiones que está tomando el gobierno las está poniendo ya bajo un pretexto que funciona legalmente. Todo es seguridad nacional, y lo puedes meter en ese contexto de seguridad nacional, es válido, todo cabe, y ese es un tema. Es, por ejemplo, no sé si la gente sepa, pero en muchas adjudicaciones de gobierno directas que se hacen sin sobres y demás, se hacen bajo el contexto de por temas de seguridad. Las cámaras del C5 en general, la radiocomunicación, todo es en materia de seguridad. Es más, el que puede vender hasta los lápices para la policía. ¿Por qué? Porque se lo está vendiendo a una empresa de seguridad, perdón, a una independencia de seguridad. O sea, el tema del Tratado de Libre Comercio, TEMEC, ¿sí? No te van a decir que estás mal. No, bueno, el presidente quería cambiarle de hecho el nombre, ¿te acuerdas?
y había hasta una propuesta, me acuerdo, eso la gente no se acuerda, pero iban a poner como una especie de concurso para que la gente dijera cómo que una consulta mal, ¿no? Como él dice, todo es por consulta. Pero ¿a dónde estamos llegando? Y por qué usted dirá a esta hora del programa, bueno, y a mí qué diantres me importa. Es decir, lo que yo consumo, lo consumo de allá para acá. O sea, el Milky Way me va a costar lo mismo, lo consumo. Pero pues yo ni exporto, yo ni soy pequeño comerciante, es más, vendo seguros. A mí, ciudadano común, ¿qué me afecta que no haya TEMEC? Mira, para contestarlo de manera simple y llana, Sin filtros. sin filtros y sin pelos en la boca. O sea, si yo exporto frutas, si yo exporto verduras, si yo exporto muebles, si yo exporto bebida alcohólica, lo que se pegue la gana exportar hacia Estados Unidos o Canadá. Berries. ¿Cómo? Berries. Berries. No, Berries. Fresas, puntos. Si yo observo y llegáramos a perder este pleito, que también no es pleito legalmente, si llegamos puede llegar. Puede llegar. Sí, y lo vamos a perder porque Puede llegar. hay una firma. Puede llegar y vamos a perder, ahora vamos a tocar el tema. Vamos a suponer, perdemos el pleito y adiós tratado, que por cierto, por ahí andan sonando voces que dicen hay que salirnos del tratado, son de las peores tonterías Los senadores. que yo he escuchado. Los senadores. De las peores tonterías. Vamos al supuesto, perdemos el pleito, nos imponen aranceles, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos es que perdamos el pleito y nos impongan aranceles de manera temporal para cierta cantidad de productos, que por cierto, ¿a qué productos le van a poner aranceles? A los que más nos duelan. Claro. O sea, Castigo hay. Castigo hay, Sí. y de todo y para todo. Y el Milky Way lo va a conseguir, sí, pero lo va a costar más caro. Sí, entonces nos van a poner aranceles que, por cierto, los expertos en finanzas hoy por hoy ya están hablando de una posibilidad de aranceles de hasta $30,000 millones. Correcto. A ver, mi querido Ramiro. Que no es dinero que le falta a Estados Unidos, No, pero sí mira, sí es algo que no tenemos en México. 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así de grandote. ¿Qué? El número, 30,000 millones de dólares. Ahora, digo, aquí en este caso, vamos a multiplicarlo por, ¿a cómo está el dólar? Vamos a ponerle Vamos a- 19.80 esta hora. Vamos a cerrarlo a 20, porque aquí que saquen ustedes las cuentas, Ajá. ¿cuánto te da? O sea, esto 60. tradúcelo a pesos. ¿Cuál es 60? No, 60. ¿Cuál es 60? No. No son 60, señores, No. 30,000 Sí. por 20. ¡Es un chico de lana! 60. No, espérame. 600. Sí. 600. No, pues es que sí. 1,000 millones de pesos Oye, pero esto, o sea. en aranceles. Pero esta cantidad, ¿tú crees que ya la sepan allá en Palacio? Como no le van a pagar ellos, pues les vale madre. O sea, lo que quiero que entendamos es el madrazo de lana que se va a venir en aranceles, en impuestos, si llegáramos a perder este pleito. Sí, pero si sucede eso es por culpa de los neoliberales. Y Sí, de los neoliberales, de los fifís, de la mafia del poder, es culpa de todos menos de uno. Ujú. Aquí Por la- defender la soberanía. Sí, por defender la soberanía, que está bien. Aquí la pregunta es, ¿quién va a pagar estos 600,000 millones de Los pesos? empresarios. Los empresarios, los exportadores. No hay. Y nos va a pegar donde más nos duele. Los productos que más se exporta es en el que mayor medida de impuestos van a aplicar. Esto no lo va a pagar usted, no lo va a pagar el gobierno, pero usted y yo lo vamos a pagar en la medida de que a los exportadores esto les afecte en su economía y en sus finanzas. Pero Porque van a tener que desembolsar un impuesto, una lana para pagar y mandar su producto a otro país, y esa lana no la tienen considerada desembolsarla. A ver, pero tú estás hablando, sí, en un tema que es gobierno con gobierno, impuestos. Pero también hay otra cantidad que no está ahí y que es difícil de calcular, pero también es una lana.
cuando estás hablando de los convenios contractuales entre empresas y empresas. Sí. O sea, son dos cosas diferentes, son dos gastos por esta medida. Porque una cosa es el arancel y otra cosa es el incumplimiento de contrato en Estados Unidos. Y para que una empresa mexicana tenga las certificaciones y una serie de situaciones que se tienen que dar para que el producto llegue a los Estados Unidos, pues imagínate lo que estarían perdiendo. O sea, no es el tema del mundo de dinero, que de por sí es impagable, solamente los impuestos. Hay meses que no los ganas. Hay días que no llego a los 30, menos por 20 al mes. Pero de veras es algo que es un capricho. A ver, ¿es un capricho o de dónde crees que estas idiotas, hablo de los personajes y del proceso creativo, llegan a desestimar algo que siempre ha sido bueno? Y voy a tocar a ratito un tema que quiero preguntar contigo, el tema de la educación. O sea, ya sé por dónde va. El punto es, queridos, fue rápido entender, si no me equivoco. Fue rápido entender lo que está sucediendo y lo que puede suceder. Si no lo explico, tengo una bronca por un acuerdo, un contrato que ya firmé con mis vecinos. Dicen, oye, no estamos de acuerdo en que estás incumpliendo con ese contrato. Te doy chance, sí, claro. Te doy 75 días para que lo revises y vengas y digas que sí te estás equivocando, que lo estás incumpliendo y que lo vas a corregir. No das tu brazo a torcer, ok, no hay bronca. Bajo ese acuerdo, bajo esa premisa, nosotros tenemos derecho de imponerte estos impuestos de toda la mercancía o de la que nosotros estimemos conveniente que nos mandes de México a nuestro país. Fin de la historia. ¿Estamos pensando como China? ¿Estamos pensando como Rusia? ¿Estamos pensando como Cuba? ¿En cuanto a qué? En cuanto a que nos creemos que somos autosuficientes. Mira, yo voy a separar a dos de los tres que dijiste, por un lado a China, Rusia, y por otro lado a Cuba, por lo menos a nivel de capacidad intelectual, económica, de armamento, de economía, de productividad y lo que gustes y mandes. O sea, no podemos compararnos. No, pero estoy hablando más bien la ideología. Sí. La ideología. Es que todo esto es ideología. Todo lo que hemos tenido en este sexenio ha sido ideología. Quiere sacarme, ¿no? ¿Y qué sigue? Pues, o sea, el tema es, a ver, a mí me han dicho, ya qué bueno que ya se va el presidente porque nomás quien venga tiene que ser no solamente un valiente, tiene que ser un estadista. Y no le podemos exigir, porque no le podremos exigir resultados inmediatos, porque el daño que se le ha generado a la economía, a la seguridad y una serie de consecuencias ha sido impresionante. No somos autosuficientes, tan es así que yo al principio del programa lo dije muy claro. El 80% de lo que producimos lo mandamos a Estados Unidos. Sí. El 50% de lo que consumimos lo traemos de Estados Unidos. No somos autosuficientes. Y no nos podemos sentir autosuficientes porque no lo somos, señores. Necesitamos trabajar en equipo y necesitamos a nuestros vecinos. Ese acuerdo lo necesitamos. Pero si tienes un presidente en donde te está recomendando que uses un par de zapatos Canadá, unos pantalones Topeka y una camisa de la marca que tú quieras nacional, ¿para qué quieres comprarte unos Ferragamo? Prácticamente del producto que me digas, para poder fabricarlo al 100%, en alguna medida dependemos de un tercero. De acuerdo. En alguna medida. De acuerdo. Entonces, vuelvo al comentario, no somos autosuficientes y no nos podemos dar esos aires de autosuficiencia. Ahora bien, lo que acabo de explicar nada más es el madrazo de que sí, no nos ponemos de acuerdo y no reconocemos que nos estamos equivocando. O sea, de acuerdo. En este tema del tema y en esta controversia. Nos fuimos a pleito, legales, abogados de Estados Unidos, abogados de México, y vamos a perder porque legalmente no tenemos armas para defendernos por más soberanías que hablemos. Ahora bien, se está mencionando, y esa es la bronca ahorita, se está mencionando de la posibilidad, y hay quienes recomiendan, salirnos del TEMEC. Uno de los peores errores a nivel de propuesta que podemos escuchar en este momento. Literal. En vez de que estemos buscando dentro del mar de problemas, buscar y encontrar oportunidades. Por ejemplo, ¿qué sucedió hace unos días? Las tensiones entre
China y Estados Unidos no se han terminado. No, por supuesto que no. No Ya sé. comenzaron, de hecho, algunos aspectos ahí con Apple. Ya empezó a... Entonces, el tema ahí. deberíamos Investíguele para que vea. aprovechar ese tipo de conflictos, esas sacadas de ojo que se están dando entre ellos, para nosotros producir más, producir mejor y enviar más, vender más, generar mejores ingresos. ¡Voilá! La pinche fórmula, ahí está. Estamos tratando de inventar algo que nos va a llevar literalmente a una ruina. ¿Por qué? Porque desde que estamos en el Tratado de Libre Comercio, hoy en el TEMEC, la productividad, las finanzas, los ingresos de los que exportan y a su vez se ve reflejado en la economía nacional han mejorado. Somos más competitivos. Hoy por hoy estamos en el ranking mundial de uno de los principales vendedores de productos a Estados Unidos. O sea, eso nos viste. Por ahí de repente Canadá y... Sí, claro. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy es estar consultando y vigilando qué es lo que está sucediendo. Y ahora yo te regresaré a la pregunta. ¿Tú por qué crees que a nivel empresarial no estamos reaccionando de manera masiva? Porque podemos hacerlo de manera individual, los empresarios, pero de manera masiva, ¿por qué crees que no? No tengo idea. Es que, a ver, una teoría, pues es que muchos pues deben impuestos en México, muchos pues necesitan estar alineados con el poder por subsidios y una serie de cosas. Es que no lo entiendo. ¿Te acuerdas que no te invitaron al tema de comprar boletos para la lotería y estabas muy sentido? Y leo también entre líneas que pues, esto es parte del resentimiento que traes de que no te invitaron. O sea, estoy enojado, es que... Estoy encabronado, la neta. A ver, yo no puedo entender un discurso de Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, y un discurso de Carlos Slim. ¿Te acuerdas de Carlos Slim? Quería la presidencia de la República. ¿Sí? Proponía 4 días de trabajo. Sí, y 3 de descanso. Y bueno, Grupo Carso ha sido uno de los beneficiarios. Beneficiados. Sí. Beneficiados directos. Y Ricardo Salinas, porque su discurso no ha sido el alineado, ya le pusieron, que además es real, si debes impuestos, págalos, ¿no? O sea, aquí no hay un tema de una persecución, pero sí hay la mano que mueve la cuna para que eso se dé. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque en el pasado hubo quien con plentesía dijo, pues adelante, digo, eres un medio de comunicación, nos echamos la mano, y etcétera, etcétera, das empleos, sin bronca. Ahora bien, Pero contesté tu pregunta, sí, ¿no? De alguna porque manera, de cuentas, por ahí. Hay grupos empresariales, ya lo hay dijimos. grupos empresariales, ¿dónde está la Coparmex? ¿Dónde están precisamente toda esa serie de comunicados Oye, que abonan? exportadores. Yo invité a este programa a la gente que maneja el tema de la Cámara de Exportaciones en Jalisco y no pudieron venir. O sea, ignoro por qué. Miedo, no traen un discurso, salir en un medio de comunicación los compromete. Entonces, ¿dónde está la libertad de defender un interés que sobrepasa más allá de los pesos y centavos que va a costar? Porque el tiempo pasa. Y ojo, yo no exporto. O sea, yo soy empresario, pero no soy un exportador. No, pero y aquí estoy levantando la mano por quienes deberían estar aquí. Sí, pero si se te mueran las celdas solares, por ejemplo, que Sí. tienes aquí arriba, el técnico te va a cobrar más porque pues la refacción cuesta más cara porque es importación. ¿Me explico? Sí, totalmente. Y pues ¿qué culpa tienes? O sea, si finalmente esto es porque no se respetó una firma. Esto nos hace, perdón que lo digas, ser menos hombrecitos en lo que decimos. Y México es de machos, dicen algunos. Pero creo que esto no tiene nada que ver con la soberanía. De verdad no tiene nada que ver que vaya a haber una invasión. O sea, la ideología que te venden es como la ideología, perdón, en Cuba, que mencionaba la revolución y una serie de cuestiones que hoy tienen a muchos cubanos, muchísimos, yo diría que más allá del 0.1 arriba de la mayoría, en donde ya están pidiendo que las cosas ya no sean como diga uno. Ahora, ya vimos en Sri Lanka también. Sí. Y la bronca aquí no termina con el rollo de la exportación, con el rollo del TEMEC, que no es sano pelearnos con los vecinos por un tratado, por un contrato que ya tenemos firmado, que deberíamos de respetar. No es sano.
Por otro lado, no es sano querer salirnos del tratado que nos genera muchos beneficios a todos los mexicanos, en todos los niveles, en todas las cúpulas, seamos o no seamos exportadores, seamos o no seamos importadores, dependemos de que a los exportadores e importadores les vaya bien. Esa es una realidad. Indistintamente a qué te dediques, seas periodista, seas intendente, seas el presidente, Claro, dependes. claro. Pero, híjole, y si a esto le sumamos hacia dónde carambas vamos a nivel educación. Porque hace unos días estaba yo revisando unas estadísticas y en el ínter de la pandemia se disparó la brecha entre cierto número de estudiantes, y particularmente vamos a hablar de, por ejemplo, se hizo un estudio de primaria, secundaria, preparatoria, y una evaluación en el que se comprobó que los estudiantes, en su mayoría, no retenían la información que estaban recibiendo por parte del sistema educativo. Y el mensaje de allá arriba fue que cada comunidad resuelva la situación como pueda para que vayamos a regularizar a todos los estudiantes del país. Un efecto post-pandemia está generando una enorme brecha de falta de educación, en este caso también de retención de lo poco que se aprende, de lo poco que se enseña. El sistema educativo en nuestro país considero que está obsoleto. Y más allá de que quieran cambiar conceptos, palabras y tecnicismos, o quitar ciertos aspectos e imponer ciertas ideologías, este estudio es interesante porque imagínate... ¿Dónde lo puedes ver? Imagínate una escuela en Chiapas, en una comunidad rural. Imagínate una escuela en Nuevo León, en una primaria en las orillas. Imagínate una escuela en la Ciudad de México, dentro de la zona metropolitana. Con los mismos grados escolares, hay una enorme brecha y diferencia en capacidades y conocimientos entre los propios alumnos. Si pones alumnos de tercero en Chiapas, alumnos de tercero en Ciudad de México, alumnos de tercero en Nuevo León o en otras ciudades y en otras entidades, hay una enorme diferencia de adquisición y retención de conocimientos. Entonces, y esto es lo que está provocando precisamente el cambio en el sistema educativo, o por lo menos en el cambio de los líderes del sistema educativo. Hoy por hoy tenemos, ¿cómo se llama la nueva titular de la SEP? No tengo el nombre en la cabeza, pero sí sé el antecedente, era la gestora de Andrés Manuel López Obrador. Fue maestra. Bueno, muchos años. Que haya enseñado, quién sabe. Cuando yo estaba chiquito, yo creo. O sea, es más, tiene los mismos años que no enseña, casi que los que tengo yo. Y hoy por hoy es la nueva titular de la SEP. Pero por favores, no por currículum. No, a ver, es que... Probablemente. A ver, el tema, por ejemplo, es que me da prurito. Me da prurito el tema de la justicia en México. Es a modo. ¿Por qué está entambado, cómo se llama, el Bronco? ¿Por qué? Por haber desviado recursos. Porque te da mucha la mano. No, está acusado por desvío de fondos o uso indebido de fondos por el tema electoral. La ex titular de la SEP, que ahora es la candidata de Morena por el Estado de México, hizo lo mismo y no está en el bote. O sea, ojo ahí. Hablando del tema, es que hay modos. Para salirse ella, sale con la declaración de, por el tema de la pandemia, en los próximos 2 años no va a haber reprobados en primaria. O sea, ¿cómo le cae esto al maestro? ¿Cómo le cae esto al alumno? ¿Cómo le cae esto al padre de familia? ¿Cómo le cae esto al índice internacional por el cual México está sin que le pregunten? Porque estamos en los temas de niveles educativos. Estudia lo que quieras estudiar. Es más, no estudies si no quieres estudiar. A ver, con estos ejemplos, ¿para qué estudio si soy amigo de un político y me va a poner con un hueso? No, y espérate, antes de que llegues al hueso, O sea, dile al niño de tercero o cuarto de primaria, oblígalo a que estudie. ¿Para qué? Si no lo van a reprobar. O sea, oblígalo a que entregue trabajos, tareas, ¿para qué? El retroceso se da con la salida de Delfina,
Y ahora con la nueva titular, ya no sé si haya retroceso o hay que reinventar la palabra hacia atrás, porque ese es un tema. Es que de veras. ¿Sabes qué está ocasionando? Fíjate, voy a hacer un análisis que probablemente muchos no han tomado en cuenta. ¿Y cuál es este análisis que incluso yo recomendaría que las personas pusieran mucha atención a lo que voy a decir? No todo está tan perdido para aquellos que sí somos aspiracionistas, que queremos un desarrollo y un crecimiento de nuestros hijos, familia, empresas y país. Que al final del camino, el mal no va a durar tanto tiempo. O sea, recordemos que hay temporadas y hay épocas. ¿Y cuál es este análisis? Hay quienes se empeñan en hacer creer que no es bueno y no es válido el crecer, el desarrollarte. Incluso hay quienes dicen que leer es muy peligroso. Es muy peligroso, claro, sí. Es muy peligroso. Entonces, por eso tienes allá a Taibo. Sí. Y entonces, hoy por hoy, la maestra Leticia Ramírez, Miss Leti, la nueva titular de la SEP, tiene una tarea bastante fuerte e importante, pues que al final de cuentas va ligada a las instrucciones que le mandan desde Palacio. El punto es, usted tiene hijos en primaria, secundaria, prepa, tiene la posibilidad de tener a sus hijos en alguna escuela privada. Si usted tiene la posibilidad de tener a sus hijos en una escuela privada, las lleva de ganar, por una sencilla razón. Y espero que sí tengan la posibilidad de hacerlo, porque vale la pena, es la mejor inversión que ahorita todos deberíamos estar considerando. ¿Por qué? Desgraciadamente el sistema público, en el que si están desfasados los conocimientos y la regularización a nivel académico de los niños, de los estudiantes, en el que dicen, si allá en Chiapas están retrasados, pues allá que se arreglen. Sí. Si en Nuevo León, en Chihuahua, en Saltillo están retrasados, allá que se arreglen. Cada quien que se arregle. O sea, llegar a un punto en el que todos van a estar otra vez parejos. Y eso es totalmente falso. Y eso lo único que va a ocasionar, mi querido Ramiro, es una brecha mucho más grande a nivel de oportunidades para el futuro de México, que son los niños y adolescentes de hoy. ¿Correcto? Un niño y un adolescente de hoy en una escuela pública con la ideología y la falta de regularización a nivel académico tendrá menos posibilidades en el mediano y largo plazo, estoy hablando en 5, 10, 15 años, de desarrollarse personal y profesionalmente, de poder encontrar un mejor empleo que esté bien pagado, que le sea suficiente para llevar recursos e ingresos a su casa, que le permitan mantener una vida y no sobrevivir. Esa es una realidad para los niños y adolescentes de hoy en primaria, de aquellos padres que siguen una ideología populista. Contrario a, si usted tiene la oportunidad de tener a sus hijos en una escuela privada, punto número 1, no lo saque de ahí. Hay que hacer el esfuerzo y la inversión para que su niño se quede ahí. Se puede vivir con un riñón. Se puede vivir con un riñón. Sí. ¿Por qué? Porque usted, al pagar su escuela privada, sea cual sea, con el simple hecho de pagar una institución privada, ya tiene el derecho de exigir a la institución que sí le enseñe a su hijo. O sea, sí, correcto. Está bien que no lo repruebe, pero que sí le enseñe. Sí, claro. Y hay instituciones, hay colegios, hay escuelas privadas que tienen un plan académico bastante interesante, bastante fuerte, muy por encima del público. De alto rendimiento. De alto rendimiento, que incluso, por lógica, señores, ese niño de primaria privada, con un buen acompañamiento de sus padres, con una buena guía, con una buena atención de sus padres, muy independiente de la ideología que se persiga y que se siga en estos momentos, esos niños tendrán un mayor conocimiento, mayor capacidad y mayor probabilidad de generar oportunidades para su desarrollo y crecimiento. Entonces,
no todo está tan perdido. Desgraciadamente, lo que están haciendo en este momento es hacer una separación de clases, Sí. en donde, no sé si lo sabías, pero hoy por hoy hay más pobres de los que había antes.